Estamos aquí para hablar de la maternidad, una perspectiva bíblica de la maternidad. Entonces vamos a entrar en materia. La maternidad no tiene definición, es un sentimiento. Para ser auténticas en nuestra experiencia de la maternidad, no podemos permitir que nadie prescriba o defina nuestra maternidad. Solo tú puedes saber lo que es la maternidad para ti. Esta es la conclusión a la que llegó Katie Harrison cuando ella escribió su tesis doctoral sobre el tema ¿qué es una madre? Su página en inglés se llama Undefining Motherhood, que significa desdefiniendo la maternidad. Y la idea es que cada persona debe tener la oportunidad de definirse a sí misma, y eso incluye que si ella cree que es una madre y cómo cree que es la maternidad. Y realmente esta perspectiva refleja el pensamiento de nuestra era, ¿no? Tú decides tu género, o si quieres asociarte con un género. Tú decides tu destino, lo que da propósito a tu vida. Tú decides cuándo acabas con tu vida, eutanasia, y tú decides si acabas con la vida que llevas en tu vientre, aborto. No permitas que nadie imponga sobre ti su autoridad ni sus creencias. No debes imponer tus creencias sobre tus hijos. No te sometas a un hombre porque no eres inferior a él. Vive según tus propias definiciones y sentimientos. Este es el mundo en el que vivimos. Entonces, las palabras de Katie no nos deben sorprender cuando ella dice que la maternidad es un sentimiento. ¿Qué es una madre, entonces? ¿Es una pregunta válida? ¿Es una pregunta que deberíamos de hacer? ¿Qué es la maternidad? ¿Qué significa ser madre? ¿Por qué existe la maternidad? ¿Quién define y quién controla la feminidad, la maternidad, la fertilidad y la vida? Nos hemos reunido este fin de semana con un propósito específico. Bueno, cada quien tiene su propósito, ¿verdad? Por estar aquí. Pero el equipo de pastores y hermanas que quisieron organizar este evento tuvieron y tienen un propósito específico, y se resume en el título del evento, que es una perspectiva bíblica de la maternidad. Y como invitada yo he querido abrazar también este mismo propósito, que se exponga claramente lo que la palabra de Dios nos presenta como las bases o el filtro por el cual debemos sus hijas entender la maternidad. Pero sabes que la meta no solamente es que se exponga fielmente la palabra, sino que cada mujer, joven, anciana, casada o soltera, divorciada o viuda, fértil o infértil, madre, tía, hija, abuela, que cada mujer pueda abrazar las verdades transformadoras de la Biblia, dadas por un creador amoroso, y que se sometan a ellas y sean transformadas. Esa es la meta. Y este fin de semana no está en juego solamente que si alguien o nosotras deseamos tener hijos o preferimos una carrera. O incluso no está en juego solamente si ejercemos nuestra maternidad según el patrón de la palabra de Dios. No está en juego solamente la siguiente generación de las iglesias de España, de Cataluña. Primero, hermana, sea cual sea tu situación de vida, sea cual sea tu situación de maternidad, tengas o no tengas hijos, primero tú y yo tenemos que examinar nuestra disposición delante de Dios. Eso es lo primero, lo principal. Tenemos que examinar si estamos dispuestas a someternos a su plan. Y yo quiero compartir contigo las hermosas verdades de la palabra de Dios que Él me ha enseñado. Pero si tu mente y tu corazón no están sometidos a la palabra de Dios, entonces vas a considerar lo que yo voy a decir como opcional. Y es sano que peses mis palabras, eso es sano.
y que te preguntes si lo que yo digo refleja fielmente la verdad de la Biblia, y en base a eso tú decides cómo respondes. Pero si no vienes ya con un corazón que desea conocer más a Dios y someter tus ideas, tus deseos a Dios, vas a pesar mis palabras bajo el criterio de que si te gustan o no. Y eso no es un criterio que produce luego una transformación de nuestras mentes y nuestros corazones y nuestras vidas. Entonces, quiero invitarte a unirte conmigo en hacer algo muy específico ahora mismo al comenzar el tiempo que vamos a tener juntas este fin de semana. De manera deliberada, te invito a primero tomar tus ideas, tus creencias, las cosas que traes en tu cabeza, cómo filtras las cosas, tus decisiones, y que pongas tu mente delante de Dios. Que le invites a Dios a transformar cualquier creencia que tú tengas que no refleja acertadamente una visión bíblica. Luego quiero invitarte a examinar tu corazón, la disposición con la que vienes, a tomar los deseos y los anhelos que están en tu corazón, lo que tú valoras, lo que tú amas, lo que tú persigues, y que abras tus manos y las extiendas hacia Dios y le entregues a Dios el centro de adoración de tu vida. Que Él tenga reino absoluto en tu corazón y llegue a ser el objeto de adoración. Y por último, quiero invitarte a considerar las acciones de tu vida diaria. Quiero invitarte a considerar las decisiones que tomas, las palabras que dices, las actitudes que demuestras, lo que haces y dejas de hacer y no puedes dejar de hacer, cómo pasas tu tiempo, cómo reaccionas a las cosas inesperadas de la vida. Quiero invitarte a tomar todo eso y que le pidas al Señor que te demuestre en qué áreas de tu vida no vives conforme a lo que a Él le glorifica. Este es el proceso por el cual quiero invitarte a acompañarme este fin de semana. Vamos a considerar lo que Dios enseña a nuestra mente, ¿sí? Sobre el propósito de la maternidad y en esencia realmente la feminidad, el hecho de ser mujer. Luego vamos a examinar los valores y la adoración de nuestro corazón. Y por último, cómo eso impacta lo que hacemos todos los días. Ese es el proceso que vamos a trazar. Y una manera fácil de recordar estas conexiones es pensar en 3 palabras: cabeza, corazón, conducta. Quizás me has escuchado decir eso alguna vez en el podcast. Cabeza, corazón, conducta. Nuestras creencias, nuestros valores y nuestras acciones. Esta es la manera, hermanas, en que Dios transforma a sus hijos. Esto no es nada nuevo. Y esto aplica a nuestros hijos también. Cuando creemos su verdad, y en especial las verdades acerca de Dios, que nos llevan a conocerle mejor, entonces lo que nuestro corazón valora va cambiando. Lo habrás experimentado. Mientras tus creencias van cambiando, tu corazón también va cambiando. Y cuando tus valores de tu corazón cambian, eso produce un cambio en lo que haces día tras día y cómo respondes. Y todas esas cosas de la vida diaria. Entonces, ahora, antes de seguir, vamos a pasar un momento de oración personal. Va a ser solo cortito, un minutito. Pero quiero pedirte que de manera muy deliberada le entregues a Dios tu mente, o sea, esas ideas, las cosas que crees, tu corazón, las cosas que amas, que valoras, y tu vida diaria, lo que haces y dices y las actitudes que tienes. Y que le invites a Dios a obrar, sea lo que sea que Él quiera hacer. Que le entregues todo y que le invites a mostrarte de qué maneras tus creencias o tu corazón o incluso tus acciones no le glorifiquen. Y que puedas confesar incluso alguna área que Dios está trayendo a tu mente en este momento, ¿sí? Vamos a pasar un minuto en oración y yo oraré para terminar esa oración y ya entonces
seguiríamos con lo que tenemos para hoy. Vamos a orar, hermanas, cada una en su lugar. Si tienes tu Biblia, te invito a tenerla abierta en Génesis 1. Creo que sería difícil ver una perspectiva bíblica de la maternidad sin empezar al principio, ¿no? Entonces, no nos sorprendemos que vamos a abrir la Biblia a Génesis 1 y voy a hacer algo quizás un poco diferente. Te voy a pedir que me acompañes mientras te cuento una historia hoy. Es una historia que probablemente ya conoces, pero quizás nunca la has considerado a la luz de la pregunta, ¿qué significa realmente la maternidad? Puedes tener tu Biblia abierta en Génesis 1 y ahí vamos a ir viendo algunos versículos. Érase una vez en una enorme galaxia hermosa, sobre una pequeña bola de masa oscura y sin forma, habló una voz con autoridad: sea la luz. De repente hubo luz y el desorden se empezó a ordenar, las aguas se acomodaron alrededor de masas de tierra seca. Esa tierra se comenzó a cubrir de plantas y árboles. Los cielos también tomaron forma y en ellos fueron colocadas lumbreras para el día y la noche. Los cuerpos de agua, los mares y ríos, se llenaron de seres vivientes que nadaban de muchas maneras variadas. Los cielos también se llenaron de seres vivientes que volaban. Y la tierra seca se llenó de seres vivientes de todo tipo, grandes, pequeños, lentos y rápidos, fuertes y frágiles, chillones y silenciosos, hermosos y curiosos. Esta misma voz llena de autoridad ha creado todo esto. Y la Biblia me dice que es la voz de Elohim, Dios poderoso, el que acomoda las galaxias y crea con solo su palabra. Ha diseñado para sí mismo un pequeño planeta que tiene las capacidades de sostener vida. Y todo esto que ha creado es bueno. Él mismo lo dice en 1:23, y vio Dios que era bueno. Mientras observamos la escena, vemos que el Creador aún no termina con su proyecto. Escuchamos una vez más aquella voz potente en el versículo 26 y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en toda la tierra. Parece que todo lo anterior ha sido un preparativo para la criatura especial que portará la misma imagen de Dios. El narrador Moisés nos expresa nuestro origen en forma de una poesía en el versículo 27. Dice: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 2 continúa asombrándonos con más detalles sobre esta escena. Si ves el versículo 7, dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios fue quien hizo esto. Fue un ser viviente porque Dios lo creó. Habiendo hecho esto, Dios ve que por primera vez hay algo que no es bueno: que el hombre esté solo. Entonces Dios decide hacerle una ayuda idónea o una contraparte ideal, una contraparte adecuada. Pero en lugar de formarla del polvo de la tierra, la forma a partir de una costilla del varón, un hueso. Aquí estamos delante de toda esta creación increíblemente hermosa, buena, variada y creativa. Y la estrella de todo es estas dos criaturas hechas por el Dios creador, a imagen de ese Dios creador, varón y hembra. Su color de piel, su sexo, su etnicidad, su edad, ninguna de estas cosas define su esencia. Son criaturas de Dios, hechas ambas igualmente a imagen de Dios. ¿Y para qué? ¿Por qué ha creado Dios todo esto? Y en particular, ¿qué quiere de estas criaturas que llevan su imagen? En el capítulo 1, versículo 28, lo descubrimos.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las primeras palabras registradas de Dios a sus criaturas, a las personas que Él creó a su imagen, fueron las de esta comisión. Su propósito de existir, su razón de ser, su proyecto de vida es este: como representantes de su Creador, debían disfrutar de su relación con Dios y entre ellos mutuamente mientras llenen la tierra de sus propios descendientes y señoreen en la creación. Poco a poco, ese planeta, diseñado por la misma mano de Dios para sostener la vida de su creación, debe convertirse en un lugar completamente entregado al reino de Dios, donde sus criaturas le disfruten a Él y entre ellos en relación mutua. Tanto el varón como la mujer juega cada uno de ellos un papel clave, porque son los agentes que Dios ha creado y que Dios ha equipado para juntos llevar a cabo esta misión. El hombre como el responsable y la mujer como su ayuda. Y aquí está la clave: toda la gloria, el peso, la fama, el reconocimiento, toda la gloria la merece Dios por quien es. Y Él ha escogido glorificarse a sí mismo al crear personas que reflejan su imagen. Y por lo tanto, tienen una capacidad especial para reproducirse y así traerle gloria y experimentar comunión con Él. Para nosotras las mujeres, entonces, esto significa que compartimos la imagen de Dios de un grado igual que el hombre, pero con características y roles diferentes. Fuimos creadas para reproducirnos. El hombre también es creado para reproducirse, pero tenemos capacidades físicas diferentes y especiales. Y también fuimos creadas para gobernar para la gloria de Dios junto al hombre, de una manera que complementa y ayuda a la responsabilidad que tiene el hombre. Y a mi hermana joven que está aquí esta noche, yo sé que escuchas muchos mensajes del mundo alrededor tuyo. No te resistas, por favor, a este diseño hermoso, original, tuyo, como una mujer hecha a la imagen de Dios. No podemos separar nuestra feminidad del hecho de tener ovarios y un útero y una constitución física y emocional ideal para aportar vida, nutrir vida y tener y ser canales de vida. Y esas capacidades reflejan al Creador de una manera especial. Reflejamos su imagen y eso es bueno en gran manera. La creación y comisión de la primera pareja de portadores de la imagen de Dios es el principio de la historia de cada persona que ha vivido en este mundo. ¿Cómo llegamos a existir? ¿Para qué propósito fuimos creados? Eso impacta todos los días de nuestra vida. Tenemos que conocer nuestra historia. Y sabes, el ambiente en el que vivía ese primer matrimonio, esa primera pareja, era ideal. Piénsalo un momento. Tenían provisión física completa por medio del medio ambiente y el huerto donde Dios los había colocado. Tenían completa provisión emocional por la relación que gozaban entre ellos y con Dios. Una relación íntima y transparente. Tenían completa provisión espiritual en su creador Dios. ¿Y qué hacía ese creador Dios? Caminaba con ellos, estaba presente con ellos en el huerto. Tenían una comisión que daba propósito a su vida. No se pasaban todo el día acostados en el huerto. Tenían un trabajo gratificante y satisfactorio. Realmente tenían una
un ambiente ideal para vivir. Al explicarles la provisión que Él les estaba dando, que les había preparado, Dios también advirtió a las primeras personas sobre su única vulnerabilidad. Lo vemos en capítulo 2, versículos 16 y 17, si vas siguiendo ahí la historia. Dice 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Seamos claros, desde el principio Dios dio abundante provisión junto a límites claros. Abundante provisión y límites claros. Este es el carácter de nuestro Dios santo y proveedor. Siempre ha sido así. El hombre y la mujer tenían una voluntad propia y fueron creados para usar esa voluntad para la gloria de Dios. La consecuencia de no respetar los límites de Dios, de usar su voluntad para ir en contra de los deseos de Dios, ¿qué sería? La muerte. Tú y yo pensamos en la muerte y inmediatamente podemos asociar la muerte con un cuerpo sin aliento, que ya no puede conversar con nosotros, que ya nunca más tendremos la oportunidad de relacionarnos con esa persona. Hemos estado todos seguramente en un funeral y lo hemos vivido con un ser querido. Entendemos lo que es la muerte, pero piensa un momento, las primeras 2 personas nunca habían visto a una persona muerta. No sabemos qué exactamente tendrían en su mente cuando Dios les dice que el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Pero lo que sí sabemos es que Dios es un comunicador perfecto. Nosotras no, ¿verdad? Pero Dios sí. Dios es un comunicador perfecto. Y no hay duda de que ellos entendían que muerte significaba separación de Dios y la pérdida de vida. Entonces la mujer conocía las instrucciones que Dios había dado. Pero apenas comienza el capítulo 3 de Génesis, ¿y dónde la encontramos? La encontramos entablando una conversación con una serpiente intrusa. Y la mujer se deja influenciar por las palabras y las ideas manipuladoras y sutiles del enemigo de Dios. Lo primero que él hace es cuestionar las palabras de Dios. Ojo, lo primero que hace el enemigo es cuestionar las palabras de Dios. ¿Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Él sabe que si él puede hacerle a la mujer dudar de quién es Dios y de la veracidad de las palabras de Dios, ella se va a quitar de sí misma, de debajo de la protección y la provisión de Dios que ella está experimentando al vivir en sumisión al reino de Dios. De esta manera, ella entonces se va a exponer, a convertirse en un instrumento del enemigo. Esto es lo que sucede cuando nos quitamos debajo de estar sumisas a Dios. Ella se va a convertir en un instrumento del enemigo, y ese enemigo, ¿qué desea? Él desea destruir el mundo que Dios ha creado para su propia gloria. La agenda del enemigo siempre ha sido que Dios no sea glorificado. Obviamente el enemigo busca su propia gloria, y esto lo convierte en un enemigo de Dios. Entonces la mujer se deja influenciar por esta criatura y come del fruto que Dios ha prohibido. Ella permite que esa voz externa y extraña hable a su mente. Y eso causa que comience a cuestionar a Dios, a cuestionar su provisión, a cuestionar incluso la motivación de Dios, su creador.
Y cuando ella hace esto, ella experimenta lo que nos describe Santiago 1. Estoy segura que has escuchado estos versículos, pero escúchalos a la luz de esta historia que estamos contando. Santiago 1 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o malos deseos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La mujer, como primicia de las criaturas de Dios, erró, como dice Santiago, porque olvidó que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Dios en quien no hay variación. Y cada mujer, hija de Eva, desde ese momento hemos olvidado que toda buena dádiva viene del Dios creador. La mujer es el primer ser humano que conoce el pecado. Es la primera persona que se deja seducir por sus propios deseos. Y son malos deseos porque van en contra de Dios. Eso es lo que los hace malos. Van en contra de Dios. Y ella experimenta esa concepción y alumbramiento del pecado en su vida. Y al permitir que esto suceda, ella sufre la muerte. En ese momento la mujer sufre la muerte. Su cuerpo físico comienza desde ese momento una marcha lenta hacia la muerte física, y su alma ahora se expone a la posibilidad de una muerte eterna. Dios no mintió. La mujer y luego su esposo Adán experimentaron la muerte ese día. Ella le invita a su esposo a participar, él acepta, y cada mujer y hombre que hemos vivido a partir de ese momento somos afectados por el pecado, las acciones de Adán y la mujer. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen para disfrutar de una relación con él. Su pecado ha irrumpido en esa relación. Ahora esto significa que es imposible que las cosas sigan como estaban. Dios ya no puede morar libremente entre sus criaturas porque Él no puede mirar el pecado. La pena del pecado de Adán y la mujer es la muerte. Entonces, ¿ya se acabó la historia? ¿Dios podrá morar otra vez con sus criaturas? ¿Dios podrá reinar sobre sus seres creados? ¿Dios podrá ser glorificado alguna vez como Él merece? Ese día, cuando Adán y la mujer toman la decisión de creer a un ser creado en lugar de su creador, Dios llega al huerto a pasear con ellos como Él acostumbraba. Pero esta vez no lo están esperando como normalmente lo están. ¿Dónde están? Escondidos. Están escondidos, tapados con ropa hecha de hojas, porque se sentían avergonzados y no sabían qué hacer con ese sentimiento. Entonces, por alguna razón, el tapar sus cuerpos con hojas o con algo les aliviaba un poco ese sentir. Dios entabla una conversación en Génesis capítulo 3. Dios entabla una conversación histórica con la serpiente, la mujer y el hombre. Y Él juzga justamente cada uno de ellos. Y comienza con la maldición contra la serpiente, el enemigo de Dios. Génesis 3 nos dice que le maldijo tal que andará siempre sobre su pecho comiendo polvo, y que la mujer en quien él buscó una aliada, ¿te acuerdas? Él pensó que la mujer iba a ser su aliada. No. La mujer será su enemigo mortal. Ella se reproducirá y específicamente dará a luz un hijo. Y ese hijo, la simiente, aplastará la cabeza de la serpiente y le causará una herida mortal, mientras que la serpiente, a pesar de todo su esfuerzo por derrotarle, solamente alcanzará a causarle una herida menor al aplastador. Esta promesa en Génesis 3:15 es realmente increíble cuando te detienes a pensarlo. Dios había diseñado y creado todo un planeta
con el propósito de establecer allí un reino suyo donde sus criaturas especiales, hechas a su imagen, se iban a reproducir y trabajarían para llenar todo ese planeta de portadores de la imagen de Dios que le glorificarían. Las primeritas, como diríamos en México, las primeritas de esas criaturas que acaban de hacer, traicionarle. O sea, no funcionó el proyecto al parecer. Esas criaturas se quitaron de debajo de su leal y perfecta autoridad amorosa y introdujeron una barrera en su relación. Y al parecer eso arruina este hermoso plan que Dios tenía. ¿Tú qué harías en una situación parecida? Es un poco difícil imaginar una situación exactamente parecida, pero vamos a decir que tú crías caballos, ¿ok? Vamos a decir que tú crías caballos y tú quieres comenzar a criar caballos específicamente para el propósito de servir a niños con necesidades especiales. Se llama terapia equina, creo, ¿verdad? Algunos hemos escuchado de eso. Yo hace poco escuché, tengo unos amigos que su hijo tiene necesidades especiales y lo están llevando a terapia equina. Se me hace una idea muy interesante, muy bonita. Estos caballos obviamente tendrían que tener ciertos requisitos, ¿no? No cualquier caballo le vas a poner un niño con necesidades especiales. Tendrían que ser quizás no muy grandes, de una disposición paciente, que no reaccionen a ruidos repentinos, que sean fáciles de controlar, obedientes, que obedezcan rápido por si hay algún momento, ¿verdad?, de pánico. Entonces, si tú empiezas con tu proyecto y cruzas 2 caballos y su potro, o vamos a decir, sus primeros 2 potros salen violentos, impetuosos, difíciles de entrenar, peligrosos, ¿qué harías? Creo que conseguirías otros 2 caballos e intentarías de nuevo, ¿no? Cortarías, digamos, ese linaje y detienes el proceso y comienzas otra vez. Entonces, pudiera ser lógico para nuestras mentes humanas decir, Dios pudo haber hecho borrón y cuenta nueva, ¿no? Él había creado personas para traerle gloria y para gobernar justamente como sus representantes. Él advirtió al hombre y a la mujer que él creó que la pena de su desobediencia sería la muerte. Pero en lugar de acabar ahí mismo con el linaje humano y volver a intentarlo, le dice algo increíble a la mujer. Incluso en el versículo 15, míralo bien, él está hablando a la serpiente en ese momento. Pero yo me imagino a la mujer escuchando esa referencia cuando él le dice a la serpiente que la simiente de la mujer o la descendencia de la mujer, y la mujer se habrá quedado sin aliento. Comience a entender lo que Dios le está diciendo. Y cuando termina de hablar con la serpiente y se voltea a hablar con ella, las mismas palabras que justamente Dios tiene que dar como palabras de disciplina, de castigo, de juicio, también contienen palabras de esperanza. Porque ella entiende que Dios no ha terminado con la raza humana, no ha terminado con sus criaturas. Va a permitir que sus criaturas sigan adelante con su plan de multiplicarse y llenar la tierra. Claro que ahora este proceso va a ser difícil, ¿no? Habrá dolor en el mismo parto, habrá dolor en el proceso de crianza, habrá dificultad y dolor para Adán al intentar trabajar la tierra y tener de qué comer, y habrá muerte, pero también habrá esperanza. ¿Cuánto peso y significado habrán tenido las palabras de Adán hacia la mujer justo después de que Dios declara las consecuencias de su pecado que tenemos ahí en Génesis 3? Hasta este momento ella es la mujer, hasta este momento ella solamente es la mujer. Pero ahora, después de tanta tristeza y quebranto,
Adán termina con su tarea de nombrar las criaturas de Dios y le da a la mujer el nombre Eva, madre de todos los vivientes. La que merece estar muerta está viva todavía y tiene el enorme privilegio de que por medio de ella nacerán descendientes, y uno de aquellos descendientes traerá la esperanza de la vida, la esperanza de la muerte vencida y una restauración completa en esa relación rota entre Dios y los seres humanos que Él creó. Según su carácter santo, Dios juzga, pero juzga con misericordia, dando inmediatamente una palabra, una promesa de rescate. Desde el principio, Dios creó a la mujer con la capacidad de portar y nutrir vida dentro y fuera de su vientre. Y su pecado no eliminó esa parte del diseño. Su pecado no cambió esa parte. Al contrario, Dios va a usar ese diseño para proveer al aplastador, la simiente de la mujer, la descendencia prometida que va a proveer el rescate del pecado y va a llevar a sus criaturas redimidas a la glorificación. ¿Sabes, hermana? La condición caída hace que vivir su diseño sea doloroso para cada mujer. Eso lo causa el pecado. Significa que habrá tragedias, significa que habrá infertilidad. Pero el diseño y su propósito sigue vigente. No ha cambiado. Y ese diseño da esperanza a cada mujer, sin importar su situación biológica de fertilidad. Si seguimos con la historia, Eva sufriría el dolor de la decepción en el capítulo 4, al entender que Caín, esa primera descendencia en quien ella parece que puso su esperanza, ella le puso por nombre Caín, consiguió del Señor, lo conseguí del Señor, pero ella va a darse cuenta que él no es la descendencia prometida, la simiente prometida. Ella va a sufrir una pérdida muy dolorosa, la muerte de uno de sus hijos a mano del otro que ella pensó que era el indicado. Y para cuando Dios le manda a Set, al parecer su tercer hijo, creo que Eva entiende que Dios ha señalado a este hijo para algo especial, pero quizás no sabe exactamente cómo funciona. Pero por medio del linaje del justo Set, vendrá más adelante el justo Abraham, el justo Noé, el justo David y finalmente un bebé santo en un pesebre. Si partimos de este punto donde estamos en Génesis 4 y fuéramos a seguir la historia que la Biblia nos narra, podríamos trazar un hilo. Y es un hilo particular que nos ayuda a comprender la maternidad en el plan de Dios. Quizás pudieras imaginar conmigo un tren del tiempo. Okay, hemos escuchado de máquinas de tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar mejor un tren del tiempo. Y es como si pudiéramos parar, si paráramos en cada estación donde sale a la superficie en la Biblia los hilos de la fidelidad de Dios hacia la mujer, en particular donde vemos en el mismo pasaje o en la misma historia a una mujer o dando a luz un hijo o deseando un hijo, sufriendo la infertilidad o algo parecido, siempre lo vamos a ver junto a un Dios leal, a un Dios fiel, a un Dios proveedor. Y creo que si pensaras en algunas de las historias más conocidas de la Biblia, puedes entender a lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, pensemos un momento en Abraham y Sara. ¿Qué vemos en esa historia? Vemos infertilidad, pero vemos una promesa. Y esa promesa es que todas las familias de la tierra serán benditas por medio de la descendencia de Abraham. Vemos lo mismo con Isaac, infertilidad. Y Dios eventualmente provee esa simiente en Jacob y Esaú, ¿verdad? Jacob. Y luego
no solamente en el linaje directo de la simiente prometida, sino que, por ejemplo, en la situación de Moisés, de su mamá. Su mamá no sufría de infertilidad, ella tenía hijos, pero ¿qué estaban haciendo los egipcios? Estaban matando a los bebés. Entonces ella porta un bebé en su vientre y ella sabe que en el momento que él nace, él se expone al peligro de que lo maten. Y ella experimenta la fidelidad y la protección de Dios en esa situación, de tener a su bebé. Y ahí mismo en esas historias pensamos en las parteras hebreas. ¿Te acuerdas de las parteras que no hacían lo que los egipcios les habían dicho y a riesgo de sus propias vidas salvaban las vidas de los bebés en lugar de matarlos? Y Dios les bendijo. ¿Cómo Dios les bendijo? Con sus propios hijos, dándoles hijos propios por su fidelidad al proteger las vidas de bebés hebreos. ¿Y recuerdas la historia de Ana? Ana experimentando la infertilidad y luego la provisión y la fidelidad de Dios. Todas estas historias y muchas más nos enseñan sobre el carácter de nuestro Dios y cómo Él se relaciona con las mujeres. No tenemos tiempo de considerar todas, pero sí quiero que paremos un momento en el tren, en la estación de la historia de Ruth. Me imagino que has leído la historia de Ruth. Ella... esa historia se trata de una familia judía que abandona su hogar en Judá para ir a encontrar sustento en el país de Moab, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Había hambruna y es el papá, la mamá y los dos hijos. El papá fallece estando ahí en Moab, los dos hijos se casan con moabitas, también fallecen. Entonces Noemí se queda con sus dos nueras moabitas. Y ella se entera de que ya pasó la hambruna en su país y quiere regresar. Y sus dos nueras, por obligación, yo creo, cultural probablemente, le acompañan. Pero Noemí intenta convencerles de que se queden en su país, porque ahí tendrán mucho mejor oportunidad de volver a casarse. Esa es la razón por la que les dice esto Noemí. Orfa sí le hace caso a su suegra, pero Ruth no. Y esta historia es una narración hermosa, magistral, llena de contrastes y contradicciones, de sorpresas, de ironías. Pero ahí vemos los hilos de la infertilidad, vemos los hilos de la simiente, el linaje real, porque sabemos que Ruth, una moabita, es la bisabuela del rey David. Y vemos también el hilo de la redención. Y todo esto nos apunta a un Dios cuyo amor es leal y quien es un Dios redentor. Y el carácter de Dios y su trato hacia las mujeres en esta historia nos deja muy claro algo que todas tenemos que recordar. Vivir en el cuerpo de una mujer creada en la imagen de Dios, con la capacidad de sostener vida, no se trata de mí. No se trata de ti. Se trata de Dios. Historia tras historia del Antiguo Testamento nos hace entender que la maternidad o ser mujer, ser una mujer que porta vida, no se trata de la mujer, se trata de Dios. Siempre ha sido así. ¿Podríamos seguir adelante en nuestro tren y hablar de David y Betsabé? ¿Te acuerdas de David y Betsabé? Dios les quita su primera descendencia, su primer hijo, como consecuencia de su pecado de adulterio, pero luego les envía a Salomón. Y por medio de Salomón correrá el linaje de la simiente prometida. Un Dios fiel que ama con lealtad y busca nuestra redención. La infertilidad es un tema que se repite a lo largo del hilo del linaje de la simiente prometida. Imagínate cómo se sentían las mujeres judías, en particular porque sabían que Dios había prometido que un descendiente de Eva y luego un descendiente de Abraham y Sara, y así iban las promesas, ¿no? Pero que un descendiente proveerá victoria, proveerá una manera en que cada persona pueda tener acceso a Dios sin tener que matar animales y hacer sacrificios.
y sin tener que tener a un sacerdote rogando en su lugar. Y mujer tras mujer, por cientos de años, daba luz a hijo tras hijo, preguntándose si este sería el prometido. Y mujer tras mujer sufrió infertilidad. La agonía de no quedar embarazada, de perderse de la posibilidad de proveer la simiente prometida a su pueblo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento nos topamos con otra mujer infértil. Ella ha sufrido los comentarios despectivos seguramente de otros por muchos años y ya ha aceptado que nunca va a tener hijos. Ya tiene una edad donde le parece muy claro eso. Pero su esposo, un sacerdote, llega a casa un día después de haber estado sirviendo en el templo y no puede hablar. Ha quedado mudo. Toma el iPad, o sea, la tableta de piedra que tienen allí en la casa con la tiza y le empieza a escribir un mensaje a su esposo porque no tiene otra manera de comunicarse. Puedes buscar Lucas capítulo 1 para que veamos esto. Yo estoy segura que Elizabeth habrá pensado que su esposo Zacarías se ha vuelto loco en su vejez, ¿no? ¿Cómo ella va a tener un hijo después de tantos años? Y mira lo que Zacarías seguramente escribe para ella porque le quiere contar lo que el ángel le dijo. Voy a leer desde Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Una mujer estéril y avanzada de edad va a quedar embarazada con el propósito de traer al mundo el que preparará el camino del aplastador, de la simiente prometida, que una vez por todos acabará con la enemistad. Y ya que viene en camino, el que preparará el camino, ahora los siguientes versículos en Lucas capítulo 1 nos narran la conversación que el ángel va a ir a tener con María, una joven virgen, para decirle que ella será la que portará en su vientre la simiente tan esperada. Espérame. Mujer tras mujer ha anhelado experimentar la maternidad para poder traer a Israel y al mundo la simiente prometida, y ahora resulta que la que será el instrumento para este evento épico no puede estar embarazada. Es virgen. Es imposible, humanamente hablando, que ella esté embarazada. Lucas rompe el silencio de 400 años en las Escrituras de esta manera. Una anciana estéril esperando bebé y una joven virgen embarazada. Dos embarazos que no tienen lógica. Pero es que olvidamos algo clave, ¿no? La maternidad nunca se ha tratado de la que la experimenta. La maternidad, la feminidad, o sea, el vivir en un cuerpo femenino diseñado para portar y sostener vida, se trata de la gloria de Dios al llevar a cabo su plan. La que porta esa vida o expresa su diseño nutriendo a otros lo hace porque es creada a la imagen del Creador y para su gloria. De esta manera irónica y contradictoria llega el mensajero que anunciará la llegada de la simiente prometida, y llega el aplastador. Desde que Adán
decidió creerle a Dios esa promesa y como señal de su fe le pone nombre a su esposa Eva, madre de todos los vivientes, hasta María y José aceptando y abrazando el doloroso privilegio de ser instrumentos en el cumplimiento de esa promesa de la simiente prometida que vencería al enemigo y proveería el camino de restauración y glorificación, vemos a Dios creador obrando su plan. Él es el narrador y su hijo es el protagonista en la historia de la maternidad. ¿Alguna vez lo habías visto así? La historia de la Biblia, sí, comienza con Dios creador en Génesis 1, que inició una relación con sus seres creados en Génesis 2. Este Dios vistió a Adán y Eva pecadores y los insertó en este glorioso drama de la redención. Y generación tras generación de mujeres experimentan la decepción que comenzó en el Edén, junto con la esperanza de las promesas que Dios ofrece. El pueblo de Dios se forma a través de Abraham y Sara, continúa a lo largo de la esclavitud en Egipto, es rescatado y dado la ley de Jehová en el desierto, donde vaga por 40 años a causa de su incredulidad, entran a la tierra prometida y ahí se plantan como nación de Dios, pero provocan la ira de Dios, porque se pervierten como las naciones a su alrededor. Dios les provee de jueces y al final de un rey, David, que recibe la promesa que hace eco de Génesis 3:15, una descendencia cuyo reino de salvación sería eterno. Pero sus descendientes caen en idolatría y experimentan el juicio de Dios. Después de regresar algunos de la cautividad y construir un pequeño templo, mucho del pueblo de Dios sigue dispersado entre otras naciones. Y ahora, después de 400 años de no recibir ningún mensaje profético de Dios, ha llegado la tan esperada simiente de la mujer. Dios no se ha olvidado de su pueblo, de sus hijos. En todo el camino, Él ha usado a mujeres débiles para preservar el linaje de la simiente. La realidad es que ninguna persona ha podido existir aparte de Dios. Dios, el Creador, es la fuente de vida física y espiritual. Sin estar reconciliada con Dios, cada persona tiene que sufrir la muerte eterna. Esta es la consecuencia del pecado de la mujer, de Adán, de cada una de nosotras, de cada uno de nuestros hijos. La historia de la maternidad es una historia de gran necesidad, de tragedia eterna en algunos puntos, de esperanza eterna en otros. Cada mujer que ha recibido el privilegio de ser portadora de vida también ha recibido la naturaleza pecaminosa. Romanos 5:12 es muy claro. Todos heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nunca podremos entender la vida y nunca podremos entender nuestro diseño femenino, la maternidad y todas sus facetas y todos sus retos, si no creemos que esta es la gran realidad en la que vivimos. Cada persona, todos somos pecadores y desde el momento que nacemos empezamos a morir. El único que puede quitar la pena de muerte y dar vida eterna es el aplastador, la simiente prometida. El bebé que María cargó en su vientre creció y vivió una vida perfecta. En lo más profundo de nuestro ser, yo creo que cada madre ha deseado tener hijos perfectos. Pero creo que sería un reto un poco más grande de lo que nos imaginamos. Creo que María nos podrá contar cómo será criar a un hijo que no peca, tú siendo una madre pecadora. Pero ¿sabes? Esa vida perfecta de Jesús desde el principio, para mí es casi imposible imaginar un niño de 2 años que no peca. No entiendo cómo eso sería. Pero esa vida perfecta es clave. ¿Por qué? ¿Qué pasa si Jesús peca?
Si Jesús peca, su muerte entonces solo pagaría su propio pecado. Él tendría esa deuda. Pero si Él viene, Dios hecho hombre, exponiéndose a todas las debilidades y tentaciones y todo lo que es ser un ser humano, pero sin pecado, entonces Él puede satisfacer el requisito de un Dios santo al sacrificar su vida por sus hermanos y sus hermanas de carne. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La historia de la maternidad es la historia de pecadoras, portadoras de vida que tienen la posibilidad de ser salvas por medio de esa simiente. La historia de la maternidad es la historia de un milagro eterno, de salvación llegando al pueblo de Dios y a todas las naciones. Es participar en la mejor historia jamás contada. Porque ese bebé creció, vivió una vida perfecta y murió en una cruz. Sufrió más dolor que cualquier madre haya sufrido para cambiar su dolor en esperanza. Y resucitó de los muertos para vencer de una vez para siempre la muerte que Eva merecía, que yo merezco, que tú mereces. La maternidad sigue existiendo para la gloria de Dios, para llenar la tierra de adoradores de Dios, para expandir su reino corazón por corazón, porque Él merece ser creído, adorado y obedecido por cada ser humano hasta la eternidad. Y ahora, ¿sabes quién tiene descendencia? La simiente. Cristo ha llegado a ser el que tiene descendencia. Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10 dicen así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo lleva a sus hijos a la gloria con Él. La iglesia, nosotras, nuestras iglesias, los creyentes somos la descendencia de Cristo. Las madres somos hijas también. Y al engendrar hijos o nutrir vida de otras maneras, tenemos el privilegio de apuntar a otros, de llevarlos hacia Él, para que lleguen a ser su descendencia también por medio de la fe y el arrepentimiento genuino. ¿Cómo termina la historia de la maternidad? Pues creo que aún no ha terminado, ¿verdad? Algunas de nosotras somos madres, todas somos hijas, tuvimos madres o tenemos a nuestras madres. Algunas quieren ser, planean ser madres. Pero ¿sabes qué? Ya no anhelamos la maternidad para poder traer al mundo la simiente prometida, ¿verdad? Sino que podemos anhelar, disfrutar la maternidad para aportar y nutrir vidas, tanto físicamente como espiritualmente. Porque Adán y Eva tenían que reproducirse no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y podemos hacerlo con el fin de que esas personas conozcan y se conozcan a Dios y se convierten en hijos de esa simiente prometida. ¿Y tú crees que tendrá fin la historia de la maternidad? Creo que sí. Y no sé exactamente cómo termina, pero en el libro de Apocalipsis vemos a la descendencia de Cristo toda reunida en una cena con Él. Me gusta pensar que ahí termina la historia de la maternidad, cenando una cena que no tuvimos que preparar nosotras, ¿sí? En esa cena, la cena del Cordero, todos sentados alrededor de una mesa, disfrutando de esa comunión con Cristo.
Ya no portaremos vida ni nutriremos vida en representación del Creador, porque habitaremos con Él, el que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué es la historia de la maternidad? Es la historia del Creador fiel y su plan para preservar y redimir a sus criaturas hechas a su imagen por medio de portadoras de vida, para que le conozcan, le glorifiquen y disfruten de Él para siempre. Cada mujer necesita creer que Él es su Señor y Salvador y someterse a Él como su criatura. Katie cree que la maternidad es un sentimiento, que nadie puede definirla, ni nadie puede imponer sobre otra persona lo que significa. Esta creencia de Katie la lleva a darle un valor inferior a la maternidad y al menospreciar la maternidad y su diseño original. Lo que Katie está haciendo es rechazar también al Creador y a la simiente prometida. Esto es un asunto serio. Para las seguidoras de Cristo, conocer y creer la verdadera historia de la maternidad y conocer y creer en el autor divino de esa historia, abrazamos su definición de la maternidad y de su propósito. Y podemos convertirnos en mujeres cuya adoración y servicio diario refleja una perspectiva bíblica de la maternidad, sea cual sea nuestra situación biológica de fertilidad o nuestro estado civil incluso. ¿Te acuerdas que al principio mencioné la conexión entre nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestra conducta? Hay algunas creencias que nosotras necesitamos abrazar en nuestras mentes a raíz de lo que hemos visto en la palabra de Dios acerca de la maternidad. Y hemos mencionado algunas por el camino, pero ahora para terminar simplemente quiero reiterar de manera directa algunas de estas verdades y que evaluemos nuestras creencias para ver si descubrimos que pudiéramos estar quizás creyendo algo que no es cierto o teniendo alguna adoración incorrecta en nuestro corazón. Probablemente has escuchado una frase del teólogo Tozer que dice algo así: lo que tú piensas acerca de Dios es lo más importante acerca de ti. Y también Jen Wilkin dice algo que va de la mano con esto, y dice que no hay conocimiento propio, o sea, no nos conocemos acertadamente a nosotras mismas sin conocimiento primero de Dios. Nuestro conocimiento de Dios produce lo que nosotros conocemos acerca de nosotras mismas. ¿Te quieres entender a ti misma? Primero tienes que entender a Dios. Y lo que tú crees y piensas acerca de Dios es lo más importante. Esas creencias determinan toda tu vida diaria y también tu destino eterno. Entonces, lo que queremos es alinear nuestras creencias acerca de Dios con la verdad de la palabra. Quiero mencionar algunas de las verdades que vimos, y esto va a ser para terminar y para examinarnos a nosotras mismas. Primero, vimos que Dios tiene autoridad y preeminencia sobre la maternidad. Dios tiene autoridad y preeminencia sobre la maternidad porque Él es el creador, Él es el diseñador y Él es el sustentador de la vida. Esta creencia es básica. Tenemos que creer que Dios es quien determina el valor, el origen y el propósito de ser mujer o de ser hombre. Las que tenemos hijos hombres también tenemos que entender esto: es ser mujer y ser hombre está en manos de Dios. Él tiene autoridad y preeminencia sobre esto. La maternidad es invento de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto para mí? Significa que mis preferencias o mis gustos en cuanto a la maternidad tienen que ser secundarios, tienen que someterse al plan de Dios. Si yo tengo preferencias o gustos acerca de la feminidad o la maternidad que no se alinean
con lo que Dios ha dicho y quién Dios es y lo que Dios ha creado, tengo que preguntarme entonces, ¿me estoy sometiendo a Dios, a quién es Él, a lo que Él ha dicho? Este asunto de someternos al carácter y a la creación de Dios es muy, muy importante en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Yo te pregunto, si tú eres soltera o casada, pero no tienes ningún deseo de ser madre, creo que debes preguntarte si realmente compartes la perspectiva de Dios sobre la maternidad. Dios no hace a cada mujer madre biológica, pero creo que Dios desea que cada una de sus hijas comparta su perspectiva, que valore la maternidad como Él la valora. Entonces no te estoy preguntando si estás dispuesta a tener un bebé el próximo año, te estoy preguntando si compartes la perspectiva de Dios sobre el valor de la maternidad. Si tú crees que tú decides cómo será tu maternidad, te animo a examinarte. Quizás tiene que ver con tiempos. Tú dices, bueno, me voy a casar y voy a dar 10, 15 años para mi carrera y luego voy a ver si quiero tener hijos. Quizás Dios no quiere que postergues tanto tiempo la maternidad. Quizás tiene que ver con cuántos hijos. No sé aquí que es muy popular, pero a veces en algunos lugares con uno, oh no, es mucho trabajo y así yo puedo seguir con mi carrera. ¿Será que Dios solo quiere que tengas un hijo? Sí, en algunas familias así es. Él solamente manda un hijo a veces cuando uno quiere más. Pero la pregunta es que si estás sometida a Dios en esta área. Quizás tú anhelas tener hijos y no tienes esposo. Pudieras verte tentada a tomar medidas como buscar un embarazo que no sea dentro del matrimonio. Cualquier embarazo que sea probablemente no refleja el plan de Dios para la maternidad. Y yo sé que hay varias maneras de que una mujer soltera puede buscar un embarazo, pero probablemente ninguna de esas maneras está dentro del plan de Dios para la maternidad. La segunda verdad que quiero recalcar es que el diseño divino de la mujer es el diseño de madre. No hay diseño divino del sexo femenino que se pueda separar de la capacidad física y emocional, también incluso intelectual, de criar, de ser canal de vida, de nutrir, sostener, edificar, promover crecimiento. Dios nos ha dotado como seres complejos, completos, con todo lo que se necesita para llevar a cabo esta tarea. Y no podemos separar la feminidad de todo esto, lo que Dios nos ha hecho para hacer. Y creo que es importante darnos cuenta que aunque somos mujeres y los hombres son hombres, compartimos muchísimas características con los hombres. Ninguno es creado más a la imagen de Dios. De hecho, tenemos muchas áreas en las que somos similares. Hombres y mujeres tenemos almas eternas, tenemos intelecto, tenemos emociones. Hay muchos aspectos de nuestro diseño que no son únicos de ser mujer. Pero cuando Dios decidió variar el género, ¿verdad? Hacer dos géneros cuando Él estaba haciendo su creación, fue con el propósito de la reproducción. Fue lo que Él dijo cuando Él creó a la mujer. Porque Él quiere que haya toda una raza de criaturas que reflejen su imagen y que expandan su reino sobre esta tierra. Y cuando llegó el pecado al mundo, afectó a todo. Entonces esto significa que todo lo que se trate de la feminidad y de la maternidad es impactada por el pecado. No todas las madres serán madres biológicas. Yo creo que antes de la caída hubiera sido así. Cada mujer hubiera sido madre, porque para eso fue creada. El pecado, y cuando digo el pecado, no digo que el pecado de una persona específica causa
que ella no tenga hijos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el impacto que tiene el pecado sobre este mundo es que las cosas no funcionan siempre como deben. Entonces una mujer se casa, puede ser que su propio cuerpo está roto y entonces ella no puede portar bebés en su vientre. O puede ser que el cuerpo de su esposo ha sido afectado y por esa razón ellos no pueden tener bebés. Esto es una realidad, pero eso no cambia el hecho de que nosotras fuimos creadas y diseñadas como madres y podemos ejercer ese diseño de muchas maneras variadas. Y creo que Dios ha usado a todas las mujeres, creo que Dios ha dado a todas las mujeres la comisión de usar su diseño para su gloria, sea por medio de una maternidad biológica, una maternidad espiritual o quizás una combinación, en muchos casos, ¿verdad? Una combinación de ambas cosas. Y la última cosa que quiero mencionar es que la maternidad física y espiritual es un privilegio divinamente otorgado con consecuencias eternas. Consecuencias eternas. El Evangelio le da un nuevo propósito a nuestra maternidad. Todas las mujeres creyentes tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser canales de vida para otros. Y vamos a hablar mucho más de esto mañana en las plenarias que tenemos, así que simplemente quiero que pensemos en esto, en que si nosotros realmente entendemos que hay un diseño que tiene consecuencias eternas y una tarea que Dios nos ha dado. Y hermana, yo no conozco tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Yo no sé en qué área estás luchando para someterte a Dios. No sé si has rechazado tu diseño que Él te ha dado. No sé si vives simplemente centrada en ti misma, en tus planes, en tus preferencias, en tus gustos, y necesitas entender que el control de tu vida no lo tienes tú. Lo debes entregar a tu Creador. Quizás te sientas abrumada. ¿Cómo yo voy a vivir una maternidad que glorifica a Dios? Yo no me siento capaz. Pero no se trata de nosotras. Eso significa que tampoco se trata de que nosotras tengamos una fuerza mágica, sino que dependemos de Él. Y si tú deseas tener hijos, pero Dios no te los ha concedido, te quiero recordar que la satisfacción que Jesús ofrece no es sin dolor. Tu dolor es real. Deseas tener un hijo, Dios no te lo ha concedido. Es real tu dolor, pero en medio de ese dolor podemos experimentar como descendientes de Cristo la esperanza de que llegará pronto el día en que estaremos con Él y ninguna será madre, ni esposa, ni soltera, ni viuda. Eso ya no será nuestro estado. Todas seremos completas en Él. Toma unos minutos, quizás mientras vamos a tener un poco de música, quiero que tomes un minutito para examinarte a la luz de las verdades que hemos visto. Quiero animarte a que le ruegues al Espíritu Santo que te convenza que Él lo vale todo. Puedes agachar tu cabeza un momento. Si estás tomando apuntes, quizás necesitas anotar algo que Dios está trayendo a tu mente. ¿Tú crees que tú crees que vale la pena entregar tu vida diaria a Dios? ¿Has creído lo que Él dice en su palabra acerca de sí mismo, acerca de la maternidad, del hecho de que Él te hizo mujer? No estoy segura en qué área necesitas rendir tus creencias, tu corazón, tu vida diaria a Dios, pero quiero animarte a que pongas tus ojos más allá del ajetreo del cada día, que examines tu corazón, que abraces la bondad de Dios que vemos en este plan, hermoso plan que nuestro Creador ha hecho y con misericordia ha usado a mujeres débiles para proveer, para traer al mundo su Redentor y para seguir
transformando corazones para su gloria.